Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, tengo una pregunta para ella, que si está ejerciendo el derecho, si tiene tiempo y espacio, porque es indudablemente muy, pero muy activa como mujer, como activista en ese sentido, como congresista de la República, activista política, madre. Ella va al gimnasio diario, o iba antes, por lo menos, yo no sé, va a diario todavía. Mucho que decir y mucho que hablar con Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, entre otras cosas. Bienvenida a Más Cerca. Gracias por la invitación, yo feliz de estar con ustedes. Un día como hoy, un día histórico, una fecha histórica, hoy cumplimos las mujeres 80 años de haber ejercido nuestro derecho al voto, una conquista de muchas mujeres que desafiaron el status quo en ese momento y que lograron visibilizar la necesidad de que se reformara una constitución para garantizarnos derechos igualitarios. Eso se logró, esta reforma constitucional en enero de 1942, el primer voto el 16, qué caballero, el 16 de mayo, hace hoy justamente 80 años, las sufragistas, cuya figura más emblemática siempre va a ser la intelectual Abigail Mejía, que no pudo ver la conquista del voto porque pereció un año antes, pero Delia Weber, Celeste Bosigil, Ercilia Pepín desde Santiago, y un grupo de mujeres, Amadita Pitalúa. ¿Por qué entiendes, Farideh? En República Dominicana ya justamente desde hace 80 años la mujer vota. Sí. Y no solo vota, en ese momento adquirió otras conquistas, claro, que es como cuando la mujer pasa a ser ciudadana. Exacto. Llevamos vanguardia en ese sentido, al menos en América o en el Caribe. Pero ¿por qué entiendes que ese logro tan trascendente siempre ha estado como invisible? Es más, hay mujeres y hombres que entienden que siempre hemos podido votar, Totalmente. que siempre hemos podido tener una cuenta de Totalmente. banco, que siempre hemos podido comprar un vehículo. Totalmente. Yo creo que ha sido en parte por una dejadez de tratar de crear conciencia y de educar. Nosotros hemos permitido que se nos haya borrado un poco la historia del inconsciente colectivo, de la sociedad, y eso no lo podemos permitir. Hay que decirle a este país, a las nuevas generaciones, que todo lo que las mujeres hemos ido logrando ha sido con muchas luchas, con muchos sacrificios, por mujeres que sacrificaron sus vidas personales, mujeres que lucharon contra la dictadura, que resistieron, mujeres que perdieron sus maridos, sus hijos, mujeres que fueron heroínas anónimas desde el campo, el empresariado, el mundo de intelectual, la política, y que para llegar a ocupar espacios de poder político nos costó también mucho trabajo, porque es una estructura organizada por hombres para poder ser manejada por hombres. Y todavía el día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos todavía discutiendo derechos que fueron reconocidos hace 20 años, 30 años, en leyes que nosotros logramos que se reconocieran algunas cosas. Y no podemos dejar que eso se borre ni que se olvide. Hoy yo creo que el Senado de la República dio un paso hacia adelante para mostrar incluso a personas que estuvieron ahí votando en el año 1942, como María Cristina Camilo, que dio su testimonio, de mujeres como Milagros Ortiz Bosch, que fue la primera vicepresidenta de la República, y la primera candidata que tuvimos a vicepresidenta fue en el 1962, que fue doña Josefina Padilla, que todavía está viva. Sin embargo, no fue hasta el 2000 cuando logramos que una mujer fuera segunda al mando de un gobierno. Ya después de ahí se sucedieron dos vicepresidentas más, doña Margarita Cedeño y actual vicepresidenta Raquel Peña. Pero son muchas cosas, es la mujer en el empresariado, la mujer en el mundo de la cocina, destacándose en el mundo. El espacio, son muchas áreas, deportiva, por ejemplo. Sí, senadora, entonces hemos avanzado, hemos conquistado, sí, pero faltan espacios. Uy, muchísimos. Que conquistar. Y a veces uno piensa o ve que llegan discusiones a la palestra pública que tienden a retrasar otras cosas más importantes. Uh-huh. Cuando llegue si llegara la idea aquí de la mujer menstruante a República Dominicana, que es una discusión en Chile, pero como que uno dice, esto podría llegar a República Dominicana, esta discusión, porque dicen que es una agenda global que quiere ser impuesta en los diferentes estados. Mira, eso es un proyecto de ley que se aprobó en Chile, que ha causado estrago. Yo creo que la gente que ha opinado del proyecto no lo ha leído. Entonces ese es el problema, que en este mundo de rapidez a veces opinamos de cosas que no sabemos. Ese proyecto de ley habla de crear, de que el Estado le dé oportunidades
y cree un sistema donde las mujeres puedan tener acceso a toallas sanitarias, todo ese tipo de cosas, y para personas que están en una edad reproductiva y sexual, para poder tener acceso a las mismas. Ya la discusión si es una agenda global, si no es una agenda global, que es las ideologías siempre han existido, desde la propia Biblia, que plantea diferentes ideologías, porque las ideas son las que componen una ideología y una creencia. Independientemente de las diferencias, aquí tenemos conquistas todavía, más allá, más profundas, que tenemos que garantizar. Nosotros tenemos que garantizar una verdadera igualdad. Nosotros tenemos una ley de partidos políticos que se está discutiendo en el Congreso Nacional en este momento, que debe garantizar la paridad dentro de los partidos políticos, que son organizaciones de poder que entorpecen el crecimiento de las mujeres en muchos casos, y el mismo sistema no le da la oportunidad de que participen con una equidad ahí para ser entes en la toma de decisiones. Tenemos violencia política, tenemos violencia de género. Violencia política, Sí. Farideh Raful. Sí. Tú vienes de una familia de políticos, de una familia que de una u otra manera ha estado en el poder. Sí. Una familia, diría yo, acomodada inclusive. Sí. No es el típico. Gracias a mi abuelo. Efectivamente. Gracias por mi papá. Y eres senadora porque tu papá, la poesía, la cosa quizá no un está. poeta. Entonces, tú eres senadora de la República, tienes una posición de liderazgo Sí. en tu partido, y Sí. lo propio también cuando era PRD. ¿Farideh ha sufrido violencia política? Claro que sí, todo el tiempo, y la sufro dentro del partido. Pero como que la gente dice que Farideh ha logrado tantas cosas. Sí, que se logra, pero se logra con mucho esfuerzo, que la manifestación de la violencia es permanente, porque cuando tú tratas de aspirar a cargos donde se van a desplazar fuerzas políticas masculinas que tienen un tema de complicidad, pues entonces suelen ser más agresivos con nosotras las mujeres. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar, porque lo que tratan es de restarle credibilidad o competencia a las calidades que uno tiene. Sobre todo, yo creo que ya la persona que es honesta, la persona que dice lo que piensa, la persona que no tiene miedo a hablar, ya causa problemas en cualquier lugar. Y cuando es mujer, entonces, una mujer hablando de todo esto, diciendo todo esto, nosotros no podemos sentarnos con ella para lograr algunas cosas que lo logramos bajo un manto de oscuridad. Y eso provoca violencia, provoca ataques que donde tratan de denigrar incluso la moral y la dignidad de nosotras las mujeres. Y eso tiene que cambiar. Yo, por ejemplo, a mí me sacaron una correa en la Cámara de Diputados. Senadora, O sea, a los hombres no se la sacan, pero a mí me sacaron una correa en la Cámara de Diputados. Eso es violencia. Y con eso tenemos que terminar la construcción de la ciudadanía que estamos haciendo. Ese micrófono como que no te tiene va. problema. Sí, tiene problema. Senadora, cuando usted era diputada y que Sí. su partido estaba en oposición, Sí. usted tenía un discurso aguerrido, confrontativo, Sí. sobre varios temas que surgían en el momento. Luego que usted gana como senadora, y es un reclamo que le hace mucha gente ante diversos temas, usted como que no mantiene la misma posición. Y es verdad, una cosa es oposición y otra cosa es estar en el oficialismo. Sin embargo, en algún momento usted no ha pensado, no se ha arrepentido de lo agresiva que usted era antes con temas, por ejemplo, como los préstamos en el Congreso, con temas, por ejemplo, bueno, y otros más, corrupción también, y que ahora usted no tiene esa misma preocupación legislativa frente a los mismos. Yo tengo la misma preocupación de No, siempre. Yo sigo senadora. haciendo lo mismo de siempre, con la única diferencia que ahora yo puedo evitar que las cosas que yo criticaba ocurran. Sí, pero Y ahora... ahí yo tengo que transformar, tengo que hacer leyes que pueden ser aprobadas. Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Pero senaduría perdóneme. fue someter el proyecto de ley de la Cámara de Cuentas Sí. para que la Cámara de Cuentas tuviera la oportunidad de tener más facultades en contra de la corrupción, como parte de mi discurso. En el tema del endeudamiento, yo quiero dejar esto muy claro porque la gente tergiversa mucho. Y en las redes sociales yo trato de no responder Sí. porque tengo mucho trabajo. Trabajo 16 Sí, horas yo tampoco diarias. respondo en redes. No, yo respondo cuando veo que hay preocupaciones válidas. Cuando veo que es simplemente por atacar y son personas que no van al fondo, pues entonces no le doy mucho seguimiento. Con el tema, y siempre lo he criticado y lo voy a criticar, es el tema de la política de endeudamiento que llevaba el gobierno pasado. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, lo primero que me encontré fue un préstamo para un programa de reducción de pérdidas de las distribuidoras eléctricas que había iniciado en el año 2012, y cuando comenzamos a estudiarlo, vimos que habían circuitos que estaban incluyéndose en ese préstamo que se habían incluido en otros préstamos. Comenzamos a pedir respuestas de por qué, si algo había sido destinado con un financiamiento para algo, se estaba repitiendo nuevamente, y lo que hicieron fue que nos comenzaron a agredir. Eso llevó incluso a que el entonces director de DESUR, que era quien iba a tener a cargo
la aplicación de ese financiamiento, no dijera que había habido una equivocación y que ellos habían tenido que ponerlo sin rendirle cuentas al Congreso de la República. Yo, siendo diputada, voté por endeudamientos que entendía que sí podría votar, como fue el préstamo del metro. Y yo voté a favor del metro. Voté a favor del acueducto de Montecristi. Pero la política de endeudamiento y las pruebas que nosotros sometimos e investigamos han llevado a los casos a la justicia dominicana para ver la corrupción y la impunidad que se había entronizado en el aparato gubernamental, con el que no estamos de acuerdo ni vamos a estar nunca. Y eso es algo que todos los dominicanos le vamos a reconocer a usted siempre, esa veeduría, esa vigilancia que usted mantenía desde el Congreso y la Cámara de Diputados. Sin embargo, senadora, es justo señalar que ahora su partido tiene una vertiginosa carrera de endeudamiento y su reacción no es la misma. Perdóneme, usted criticaba, senadora, también todas las semanas el alza de los combustibles, cosa que nosotros le agradecíamos. Sí, diputada, no puede buscar están ahí. 2013. Cosas que nosotros le agradecíamos, diputada. Un combinado del combustible. Sin embargo, honestamente, yo entendía que ahora la principal abanderada, perdóneme, senadora, yo entendía, con todo el respeto del mundo, no, yo entendía porque el que habla la verdad no importa. Yo entendía que ahora nosotros en usted, cuando digo nosotros hablo de todos los dominicanos, sobre todo los capitalinos del distrito, cuando yo me siento representado por usted. Gracias. Yo entendía que ahora íbamos a tener en usted la principal voz, por ejemplo, para buscar una modificación a la ley de hidrocarburos. Que se está para bajar los combustibles, pero no la vemos a usted activando en ese sentido. Vamos a responderte, mira. Volviendo a la política de endeudamiento, y vuelvo y lo sostengo, la política de endeudamiento que llevaba el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina a la cabeza, era una política de endeudamiento que se estaba focalizando mucho para aumentar gastos corrientes en el Estado. Y la gente tiene que saber cómo operan los financiamientos públicos. Y también para no rendir cuentas acerca de proyectos de los cuales se desembolsaban, y las pruebas están ahí. Las pruebas que sometimos están ahí, las personas que eran responsables de la ejecución están siendo investigadas en este momento por la justicia dominicana, más bien por el Ministerio Público. El endeudamiento tenía que darse, y yo lo explicaba en mis alocuciones en la Cámara de Diputados, y vuelvo y lo retomo, porque desde el año 2010, en República Dominicana, los presupuestos generales de la nación se están aprobando con un déficit presupuestario. Eso quiere decir que desde el 2010 en la República Dominicana, esos presupuestos no tenían la proyección de ingresos para sostenerse por sí mismos y tenían que acudir al financiamiento. ¿Qué hacía el PLD? En vez de disminuir el déficit, seguía incrementando o manteniendo el mismo déficit para endeudarse. Y no se endeudaba ni siquiera a través de préstamos multilaterales que tienen una tasa de interés más baja, sino que la mayor parte, el 70% del endeudamiento del PLD se hizo a través de colocación de deuda de deuda pública externamente. ¿Y ahora cómo lo hace el PRM? Entonces ahora lo voy a decir. Eso significa que el pueblo dominicano tiene que pagar una mayor tasa de intereses. ¿Qué hace el PRM cuando llega al poder? Tiene que endeudarse obligatoriamente porque hereda un presupuesto deficitario, tiene que suplir la deuda. Llega con la crisis del COVID que obliga en los últimos meses al gobierno pasado también a emitir más deudas para hacerle frente al COVID y a los planes de asistencia social. El PRM llega al gobierno con el COVID y lo que hace es tratar de hacer una profilaxis en las finanzas públicas, reduciendo nominillas y gastos corrientes. Solamente en EDESTE, para que tú tengas una idea, el año pasado se ahorraron 400 millones de pesos. ¿Por qué? Porque había una mafia que operaba en EDESTE, de la cual están sindicando al hermano del entonces presidente Danilo Medina, con muchas cosas que pasaban allí, que está bajo investigación. Entonces el PRM dice, ok, tengo que cubrir el déficit y mantener el tope de endeudamiento. Tengo que comprar vacunas, tengo que mantener los planes sociales. Y comienza a articular acuerdos con multilaterales para lograr ese financiamiento. Y el 70% del financiamiento que ha tomado el Partido Revolucionario Moderno, en principio porque tuvimos que organizar el gobierno para poder trabajar con la prioridad que era la salud, fue para la salud y fue a través de organismos multilaterales, no de colocación de bonos internos. Otra cosa, quiero que la gente entienda, cuando se aprueban préstamos, los préstamos no se desembolsan. Los préstamos tienen que cumplir una serie de hitos antes del desembolso. Todos los préstamos que se aprobaron el año pasado, que fueron aprobados dentro del presupuesto general de la Nación, a febrero de este año no habían sido desembolsados. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, la Cañada de Guajimía y buscas un préstamo con la agencia francesa y la agencia te va a dar 50 millones de dólares, por ejemplo, a tanto tiempo, ellos te piden, bueno, mira, como es la CAS que va a operar,
tiene que cumplir primero con este requisito para yo desembolsar Pero 5 siempre ha millones sido de así, dólares. ese protocolo para los préstamos y demás siempre ha sido así. Sí, porque es más transparente con los organismos internacionales, pero el gobierno del PLD lo que hacía era más colocación de bonos en el mercado interno porque se colocan directamente, pero tienen un costo mayor para la población. Seguirá. Y esa es la crítica, y la crítica es que tenemos nosotros que llegar a tener un gobierno que sea, si no autosuficiente por la economía pequeña que significamos y que tanto el PLD como el PRM han mantenido la macroeconomía estable, trayendo más inversión extranjera a pesar de la crisis, que hay que decirlo. Sin embargo, se ha creado, se ha profundizado el tema de la desigualdad con la enfermedad y ahora la crisis de Ucrania. Entonces la gente tiene que entender, las finanzas públicas son como parecidas a las finanzas que tenemos en las casas, no son iguales. Pero lo que sí tenemos que llevar este país es a un ritmo económico que nos permita cubrir el déficit presupuestario. Seguirá. No podemos aprobar préstamos, no podemos aprobar proyectos de presupuesto con un déficit, porque siempre vamos a tener que tomar prestado. Y nosotros tenemos que ser más ¿Y autosuficientes. qué está generando ingresos. haciendo su partido o Faride de manera particular para reducir ese déficit? Porque Yo no puedo, estamos porque como yo no soy- lejos. yo no soy ministra de Finanzas, yo soy Pues senadora. estamos como lejos, el Yo soy déficit senadora. se- No, Usted no es una senadora yo sé, cualquiera, sí, pero usted no es puedo con presidenta todos de la los Comisión de problemas. Hacienda. No puedo con todos los problemas del país. Yo soy presidenta de la Comisión de Hacienda, pero decide la Senadora mayoría. del distrito. Decide la Figura mayoría. fundamental del PRM. Sí, por supuesto, pero no firmó los financiamientos ni mucho menos, sino que se discute en la Comisión de Hacienda, donde se ha garantizado desde nuestra entrada transparencia absoluta. Lo primero que ocurrió cuando yo llegué a la Comisión de Hacienda fue que un sector económico del país nos solicitó mediante carta escrita que nos abstuviéramos de conocer un proyecto de ley, que fue la Ley de Desarrollo Fronterizo. ¿Y quién le pidió Porque eso? era la costumbre que tenía un sector empresarial. ¿Pero Está la quién? carta ahí. Ajá, Y ahí pero está. ¿puede dar la copia de la Y ahí carta? está, y ahí está. Para Es un saber qué documento sector público. es. Y en ese ¿Dónde lo momento, conseguimos? nosotros, y en Allá, ese momento, por WhatsApp, ella nos lo va a y enviar en en ese breve. momento, nosotros ¿Será? dijimos, esta forma de operar que tenía el Senado no va a ocurrir de nuevo. En la Comisión Eso de fue Hacienda- la Ley de Desarrollo Fronterizo, de que le desarrollo pidieron que no lo fronterizo. conociera. Correcto. Entonces, ¿qué ¿Pero pasa? quiénes Porque fueron? era el modus operandi. Entonces, ese modus operandi, con nosotros en la cabeza, lo que hemos es eliminado eso para garantizar transparencia, que todos los sectores participen sobre la Pero base. le retomo que la tienen que pregunta. entender, déjame terminar la idea. Sí. Tienen que entender que los congresistas somos los que decidimos y que estamos tratando de hacer un ejercicio pulcro y honesto de esa actividad. ¿Qué yo puedo hacer como senadora de la capital para poder involucrarme en la política de financiamiento del Estado? Sí, Yo para solamente- reducir el déficit. Solamente puedo valerme de las normas legales que llegan porque no manejo el financiamiento público, porque no soy ministra de Hacienda, no soy presidenta de la República. Lo que, Pero no se tienen, lo ocurre- que tienen que operar bajo eso, porque el poder, el Estado está dividido en 3 poderes, Sí. ejecutivo, legislativo y judicial, Sí, en 4 con roles gobiernos. fundamentales que tenemos, es exigirle a nuestras autoridades que vayan planificando. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha comenzado un subsidio en el tema de los combustibles para que no aumente de más de 35% el combustible por el tema de cómo está. 300 casi el galón. Pero si no estuviera subsidiado, tú sabes que lo que se subsidia es más que el presupuesto en obras de obras públicas en este momento. yo quiero ver la Que hay que noticia, hablar no, y hay que denunciando decir, eso, senadora. pero hay un ministro de Hacienda que tiene que hablar de eso, que es Usted que antes hace hablaba, falta. senadora. No, yo hablo todo el tiempo y peleo todo el tiempo. no, eso Porque lo las sabemos, leyes se Faride. aplican. Y pleito porque es selectivo, y soy una senadora. necia. No, mi pleito no es selectivo porque yo no hago nada para congraciarme con nadie. Yo hago las cosas porque las siento, porque estoy para servir, porque soy y me considero una persona honesta, transparente, que va a defender siempre la democracia nacional, cueste lo que cueste, el sacrificio que cueste. Yo no vine a la política ni a ser mejor que nadie, ni mucho menos, ni a enriquecerme, sino a detectar cuando las cosas están mal y ahora de una posición de poder tratar de influir para que las cosas cambien y no se repita lo que había antes. ¿Faride va a repetir como senadora? Eso lo decidirá el pueblo, ¿verdad? Hasta Bueno, ahora pero nosotros por lo menos tenemos- se le va, porque el pueblo decide después que le dan ahí una boleta. Eso Entonces, lo decidirá el pueblo. Nosotros no tenemos ni 2 años en el Senado de la República y tenemos muchos desafíos y hemos cambiado la dinámica del Senado de la República. Estamos transformando y modernizando también el Senado de la República, que tenía muchos escollos hasta burocráticos. Hemos logrado acuerdos con el Ministerio de Economía a través de cooperación internacional para poder desde hace 20 años el Senado no se reformaba ni en estatutos ni en nada. Entonces yo tengo una prioridad que fue parte de mi promesa de campaña de incidir para la reforma del Senado de la República, porque entiendo que consolidar el poder legislativo es lo que hace más sólida la democracia. ¿Cuáles reformas? Y nosotros estamos ahí. Vamos a modificar los reglamentos. Ya introdujimos, por ejemplo, la digitalización del voto, que no existía, era a mano. Entonces, si tú querías buscar por qué votó Farideh Raful o por qué votó qué senador, tú tenías que pedir los videos de las
una sesión del Senado para poner a ver, leer por ley cuál fue Ay, la mano que se Faride, no, levantó y no se señora, levantó. pero es verdad. En el Senado tenemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados va mucho más adelante Sí. en ese proceso. En las comisiones donde se levantan actas, el acta que encontramos que se levantaba en las comisiones donde se hablan temas tan delicados, son actas que son como ayudas memorias. Nosotros estamos ahora creando e impulsando un sistema para que esas actas se transcriban tal cual y quede ahí registrado lo que dicen los invitados. Pero, lo que dice todo. Faride, nosotros modificamos hasta los baños del Senado, que no había. ¿Hasta qué? ¿Hasta los baños? Hasta Sí. los baños. Bueno, dicen lo que hasta en primero. el menú la Cámara de Diputados es mejor. Es Hasta que en no el menú. tenemos restaurante en el Ah, Senado. bueno, se esto es mejor. pide Ahora, free dicen- PD para 50 senadores cuando hay trabajo. Dicen. Cuando hay sesión. Los empleados no tienen dónde comer. Dicen, no me consta, que la popularidad de Farideh Raful, la senadora, ha bajado en el distrito, pero que ha bajado de manera significativa. ¿Qué dicen sus números? Y le reitero la pregunta de Marisol. ¿Seguirá aspirando, bueno, si no a senadora, quizá alcaldesa o a Otra presidenta, posición o política? no sé? Yo estoy muy cómoda en mi labor legislativa y como abogada me siento muy bien. Es una labor apasionante, estamos transformando. Yo no me ando midiendo ni mucho menos. Yo soy quizá la política menos narcisista que existe en la República Dominicana. No, pero para trabajo, para saber. Yo tengo mucho trabajo y yo creo que el trabajo es que define. Si algo ha definido mi trabajo y las posiciones que yo he ido ocupando ha sido precisamente la persistencia y el no escuchar ruidos, no distraerme en el camino y que siempre me han subestimado. Y yo pienso que es Sí. importante que me hayan subestimado, siempre me han subestimado. Ah, pues, ¿estás Y loco? siempre, no, está bien que subestimen. Eso está muy bien. Yo lo que el trabajo... campaña disruptiva. El trabajo es el que define y el pueblo tiene la última opción de elegir a quien desee. Yo soy una persona democrática y si me tengo que someter a las urnas nuevamente para ser senadora, lo haría, pero con toda la alegría del mundo, porque creo que estamos cambiando, que hay una transformación y que hay un empoderamiento de mujeres que estamos logrando a través de nuestra posición para que más mujeres se motiven a participar en el cuerpo legislativo por vocación, no para ganar riquezas, ni mucho menos. Senadora Farideh Raful, bueno, y a quienes están en radio por la Roca 91.7, justo recordarle que estamos conversando con la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Dos preguntas y me quito del micrófono. Ay, ¿dos la preguntas? primera sobre la convención. Sí, la primera. Diga sobre ahora. la primera, la convención de delegados que el PRM hizo ayer domingo, Sí. pero ha sido cuestionada por No ha mucha pasado, gente. acuérdate que ahora hay que decidir los Exacto, gracias Anibelka. Ha sido cuestionada por mucha gente que dice, bueno, con razón entiendo yo, que ha sido cercenado el derecho de la base del PRM a decidir, porque fue una convención más que de delegados, de empleados. Y para muestra, Guido y Alburquerque. Eso es una pregunta. La otra, varios senadores incluso se han pronunciado públicamente con el deseo de que, bueno, ya cese Eduardo Estrella como presidente del Senado. Algunos incluso han hecho públicos sus aspiraciones. ¿Qué dice la senadora del distrito? ¿Debe seguir Eduardo Estrella presidiendo la Cámara de Senadores o no? Mira, lo primero es que la Convención de Delegados del Partido Revolucionario Moderno se aprobó dentro de la dirección ejecutiva que fuera la elección de esa manera de las nuevas autoridades y los estatutos lo plantean y eso se aprobó en el Comité Ejecutivo Nacional. Yo siempre, como demócrata que soy, a mí me gusta votar, a mí me gusta hacer campaña, a mí me gusta manejar. Yo soy una dirigente y yo he creado un espacio como dirigente política a nivel nacional donde he recorrido el país en varias ocasiones y conozco el trabajo y sé un producto de ese trabajo dirigencial, de lo que es conquistar votos, de lo que es estructurar un partido. El PRM logró una hazaña política después que nos juntamos para crear este partido en el 2015, que fue en el 2016 ir a unas elecciones con un partido en construcción y ganar posiciones de poder como diputados, alcaldes, etcétera, y regidores. Ya en el 2018, en la oposición política, nosotros hicimos una hazaña también, que fue una convención abierta. Por primera vez se eligió los presidentes de zona por votación en la República Dominicana. Presidentes zonales, secretarios zonales. Fuimos y no hubo ningún tipo de problema y terminamos unificados. Eso permitió que avanzáramos al siguiente paso, que era construirnos ya como opción de poder Pero ahora acompañar se a Luis. afectó a la base. ¿Sí o no? Ahora mismo,
Fue una decisión que tomó la mayoría. Yo soy dirigente de mi partido. Hasta ayer fui vicepresidenta electa porque gané con votos en las pasadas elecciones. Y aunque me hubiera gustado ver unas primarias abiertas, pues entiendo que la mayoría es quien toma la decisión. Respeto lo que decida la mayoría y más está contemplado tanto en la ley como en los estatutos. Y entiendo también que parte de la discusión que se dio en la dirección ejecutiva, de la cual yo soy miembro, de los 52, de los 50 y pico que somos, fue que ahora mismo con la crisis que tomamos el poder para poder hacerle el frente al COVID y poder renovar, reactivar la economía para poder darle prioridad al tema de la salud, dejando otros temas atrás, no porque eran menos importantes, sino porque la salud es lo prioritario. Ahora con la crisis de Ucrania, con el aumento de los commodities, con la inflación que se va a venir, pues lo importante es acompañarnos todos en la construcción de un país que mantenga su Eduardo estabilidad. Estrella. Eduardo Y que Estrella no se u otro puede senador. distraer en este momento, no era necesario. Es una decisión. ¿Podría que- distraer en este momento una convención del voto a las bases del PRM? No, el voto en las bases no. Acuérdate que las bases. Oye, vamos a ver. La votación de delegados. Los delegados. Déjenme trabajar. Los delegados, para que la gente entienda, es válida su pregunta, porque la gente no sabe. Los delegados los componen, por ejemplo, los presidentes zonales son delegados. Ahora, en el próximo mes, tenemos que elegir las autoridades de las bases del partido que la van a elegir los delegados. ¿Quiénes son los delegados? Los presidentes de zonas y los presidentes regionales. El que tenga mayor delegado va. Eduardo Estrella u otro para presidir el Senado. Yo es una decisión que la tiene que tomar la dirección ejecutiva. O Farideh. Farideh, presidenta del Senado. La Farideh. dirección ejecutiva del PRM es quien tiene esa decisión estatutaria. Pero el poder legislativo es otro Reelección de poder. Luis Abinader. Usted no tiene acostumbrado a hablar por usted. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, según los estatutos. Pero ¿por quién votaría renovados Farideh por si el se que le el hace la Partido pregunta? Revolucionario Moderno decida. Una mujer tan independiente como usted. No, pero el es una mujer presidente de partido. Y por Luis Yo creo que todos los senadores. La reelección que estamos del ahí- y Luis presidente. Abinader, Estrella Luis ha hecho- Abinader Eduardo Estrella ha hecho un asumiendo gran trabajo. y asumiendo que Y Luis Abinader yo respeto la decisión, son muy buenos senadores aspire todos. a seguir presidiendo el país, Farideh apoyaría la Claro que repostulación. sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, con ese claro, Claro que, que sí. sí. Lamentablemente el tiempo se ha agotado, señora Raful. Sí. Muchas gracias por El la tiempo es invitación. corto Es que no contigo. pude llegar más temprano porque Anibelka me dejó allá en el Senado en una actividad. Senadora, no me dijo lo de Ahora Eduardo Estrella, no se la sí, jugó. se lo dije, Una te lo mujer dije. como usted no se la No, jugó. te lo dije. Somos 18 senadores. Lo que diga Luis, usted dijo. Del PRM, lo que diga la dirección ejecutiva, que es quien tiene Ah, la última ok. palabra, según los Exacto. estatutos. Pero del también partido. dijo que Pero así Eduardo está Estrella presidente. ha Es hecho una un buen estrella. trabajo en el Es Senado. una estrella, como hay también muy buenos senadores que aspiran. Y si el partido decide mañana que sea yo, que sea Sánchez otro, ahí Ramírez estaremos. aspira y el Distrito Nacional también. ¿Quién es? ¿Cuál es Sánchez Ramírez? Todos ¿Cuál tienen es? derecho a Ah, aspirar, todos tienen derecho a aspirar. Quien decide la dirección ejecutiva vamos a estar acompañándolo. Lo importante es la unidad del PRM, la unidad como bloque y ayudar a transformar. Estamos en una transición donde tenemos mucho que aportar a este país para consolidar derechos y garantizar la democracia nacional. Gracias. Hemos llegado a la parte final de su entrevista, Farideh Raful, Muchas gracias, chicos. Muy dura, Farideh. senadora Muy del dura. Distrito Nacional. A nivel Rosario más cerca.